vamos a continuar con la pregunta número 11. La pregunta número 11 me dice, ¿qué es un archivo? Muy bien, toda esta colección de información que yo genero cuando estoy trabajando con una aplicación, al momento de guardarla, toda esa información queda guardada en el disco, ¿sí? Es manipulada por la computadora, yo le coloco un nombre y automáticamente la aplicación con la que estoy trabajando le va a poner una extensión. Por ejemplo, si estoy trabajando con un documento de Word, la extensión va a ser .doc, ¿sí? De documento. Si estoy haciendo una imagen en Paint, por ejemplo, será .bmp. De acuerdo a la aplicación que yo esté trabajando, me va a generar una extensión del tipo de archivo. Y según la aplicación que yo esté trabajando, al momento de guardarlo, yo como usuario puedo elegir el nombre del archivo y dónde lo quiero guardar. Muy bien. La siguiente pregunta decía, ¿qué diferencia hay entre usar guardar y guardar como cuando quiero guardar un archivo? Bueno, lo que tienen de similitud es que obviamente los dos van a guardar un archivo. Por lo general uso guardar, cuando voy a guardar el archivo por primera vez, voy a archivo, guardar, y me va a abrir el cuadro guardar como. En este cuadro yo tengo que colocar en el renglón guardar en dónde voy a guardar el archivo, en qué carpeta de las que yo creé quiero guardar este archivo. Después tengo que buscar el renglón nombre de archivo y ahí tendré que poner el nombre que selecciono para este archivo, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, lo que hicimos fue, cuando escribíamos un documento, lo guardábamos en la carpeta que creamos textos, y cuando guardábamos una imagen, la guardábamos en la carpeta imágenes. Creamos esas dos carpetitas dentro de una carpeta que creamos con nuestro nombre. En el colegio, cuando estamos nosotros trabajando, le ponemos el nombre del curso a la carpeta general y adentro las subcarpetas para poder organizar la información. Entonces, cuando guardo el archivo, voy a archivo, guardar, abro el cuadro guardar en, busco el lugar donde lo quiero guardar, coloco el nombre y por último, guardar. ¿Cuándo voy a usar guardar como? Cuando yo quiero guardar este archivo con el que estoy trabajando, pero quiero cambiarle el nombre o guardarlo en otro lugar, ¿sí? Cuando quiero hacer alguna de esas dos acciones, voy a ir a archivo, guardar como, para que vuelva a abrirme el cuadro guardar y ahí seleccionar el nuevo lugar o el nuevo nombre. Si yo estoy trabajando con un archivo, por ejemplo, y hago un cambio y ese cambio quiero guardarlo con otro nombre, voy a utilizar guardar como. Si yo estoy trabajando con un archivo al cual le hice cambios, pero no quiero cambiar el nombre, no quiero cambiar el lugar, simplemente voy a ir a archivo, guardar y lo actualizo, ¿sí? Pero voy a usar la opción guardar como siempre que yo quiera cambiar el nombre del archivo o guardarlo en otro lugar. Esa es la diferencia. El punto 13 me dice qué es la papelera de reciclaje, cuál es su doble función y cómo es el funcionamiento de la papelera. Muy bien, la papelera de reciclaje es una herramienta sumamente utilizada en Windows, ¿sí? La papelera de reciclaje es una carpetita especial que se llama Recycled, que tiene el icono de ese, como si fuera un cesto en el escritorio, y todos los elementos que yo vaya eliminando van a ir a la papelera de reciclaje. ¿Cómo funciona la papelera? Bien, la papelera tiene un tamaño fijo, ¿sí? Yo puedo configurar ese tamaño. Tiene un tamaño fijo. Si yo envío elementos a la papelera, los elementos se borran y los elementos van a la papelera, se borran, van a la papelera, se borran, van a la papelera y esta papelera se va llenando. ¿Qué pasa? Quedan en la papelera esperando que los borre definitivamente, y esa es la doble función, eliminar definitivamente los archivos o recuperarlos en el caso que yo me haya arrepentido, ¿sí?
Entonces, la doble función de la papelera es esta: eliminar objetos borrados o recuperarlos si me arrepentí. Cuando yo voy llenando esta papelera, va a llegar un momento que ese tamaño fijo se va a saturar. En ese momento la papelera toma la decisión de borrar los elementos más antiguos para dejarle lugar a los que siga eliminando. Por eso tengan en cuenta de ir borrando los objetos que ya saben que no van a utilizar y dejarle lugar a la papelera. Si no, lo hará sola. Borrará los más antiguos y le dejará lugar a los más nuevos. ¿Sí? Esa es la función de la papelera de reciclaje. Quiere decir que cuando yo estoy por ejemplo, en el explorador de Windows y digo, uy, en esta foto yo salí horrible, la quiero eliminar, pongo botón derecho, eliminar, va a la papelera de reciclaje. ¿Se borró definitivamente? No. Está esperando en la papelera a que yo diga, sí, salí horrible, chum, la desecho definitivamente, o a que diga, no, la voy a recuperar, porque por ahí le pongo un Photoshop y la puedo acomodar un poquito y me sirve. Entonces la recupero. Esa es la función de la papelera. No tengan miedo cuando eliminan algo desde el explorador de Windows o desde el escritorio que no se borró definitivamente. No lo pierden porque desapareció. Vayan a la papelera y recupérenlo. ¿Sí? Muy bien. El 14 me decía, desde el explorador de Windows, ¿qué acciones puedo realizar con los archivos? Bien, esto lo vimos con una actividad muy detallada, ¿se acuerdan? Yo estoy en el explorador de Windows y ¿qué puedo hacer con los archivos? Estoy, vamos a suponer, en la carpeta documentos donde tengo varios archivos. ¿Qué puedo hacer con ellos? Puedo eliminarlos enviándolos a la papelera de reciclaje. Puedo copiarlos, quiere decir que puedo duplicarlos. Yo los tengo en mis documentos, se los quiero pasar a mi compañera porque hice el trabajo y ella quiere ver cómo lo hice para tener una idea. Bien, entonces ¿qué hago? Una copia a un pendrive y lo tengo en los dos lugares. Lo tengo en mi compu, en documentos, y además lo copié al pendrive, ¿sí? Utilizando las opciones del menú contextual copiar. Voy al lugar de destino, opción del menú contextual, pegar. También puedo moverlo. Vamos a suponer que yo lo creé en mis documentos y digo, no, acá en mis documentos lo puede ver cualquier persona, mejor lo quiero llevar a mi carpeta de trabajo, que ahí lo voy a tener más protegido. Muy bien, ¿qué voy a hacer con ese archivo? Lo voy a mover. ¿Cómo? Seleccionándolo, botón derecho, cortar, busco el lugar, o sea, la carpeta que tiene mi nombre, donde creo que ahí va a estar protegido, botón derecho, opción, pegar. ¿Qué hice? Lo moví, lo corté de acá y lo llevé hacia allá. No lo dupliqué, en este caso lo moví. ¿Sí? Esas son las diferencias entre copiar y cortar. Con cortar lo muevo, con copiar lo duplico. Y otra cosa que puedo hacer es seleccionar los archivos, ¿sí? Puedo seleccionar los archivos de A1 haciendo clic sobre él, o puedo seleccionar archivos de manera continua, porque por ahí quiero copiar varios archivos al mismo tiempo. Entonces, para seleccionar varios archivos que están en manera continua en una lista, ¿qué voy a hacer? Selecciono el primero, toco la tecla Shift, la mantengo presionada y selecciono el último de la lista. Van a ver que me quedan todo el bloque de archivos seleccionados y ahí los puedo manejar como si fueran uno solo, en bloque, como si fueran uno. Botón derecho, copiar, cortar, lo que yo quiera hacer con ese bloque de archivos, ¿sí? Ahora, si yo quiero seleccionar varios elementos, varios archivos que están de manera no continua en una lista, voy a tener que tocar la tecla Control del teclado y voy a tener que hacer clic en cada uno de los archivos. Suelto la tecla Control, voy a tener seleccionados los archivos que están en forma no continua y los manejo también como un bloque. Entonces, esas son las acciones que podemos realizar desde el explorador de Windows. El punto 15 dice, con todas las respuestas, hacer un resumen y guardarlo con el nombre repaso en la carpeta textos. Muy bien, ¿qué vamos a hacer en este punto?
Todo esto, como yo se los expliqué en este pequeño video, o en estos dos pequeños videos, porque es un montón, ustedes van a hacer un resumen, así, con todos los temas continuados. No pregunta y respuesta, sino todo continuado. Todas las respuestas continuadas, por supuesto, con el punto y aparte que corresponden, las comas y demás. Pero en vez de pregunto, respondo, hago un resumen y lo guardo con el nombre repaso en nuestra carpeta textos. Muy bien. Después ustedes todo esto me lo van a enviar por correo o por WhatsApp para poder corregirlo, como hacemos siempre. ¿Sí? Bien. Acá hemos llegado al final de esta primera etapa, la parte teórica. Nos falta la parte práctica. Así que chicos, como les digo siempre, cuídense mucho y quédate en casa. Les mando un beso. Espero verlos pronto.